A lo largo de la historia, la literatura antigua ha tenido un papel muy importante para los seres humanos, pues por medio de ella hemos podido conocer la visión de la vida que tenían las primeras grandes civilizaciones de todo el mundo. Y es que la literatura antigua no solo reflejaba la vida cotidiana, las creencias religiosas y los valores de sus pueblos, sino que también revelaba los primeros intentos de los seres humanos por expresar sus pensamientos y emociones. Poemas épicos, mitos, leyendas y textos filosóficos son algunas de las formas en las que se transmitió la literatura en la época antigua. Obras que, a pesar de haber sido creadas hace miles de años, fueron muy influyentes en la historia de la literatura y aún hoy en día siguen influyendo en nuestra forma de pensar y de contar historias. La literatura antigua abarca todas las obras literarias que fueron creadas por las grandes civilizaciones y culturas de la antigüedad, desde aproximadamente el año 3000 a.C. hasta el inicio de la Edad Media en el siglo V después de Cristo. Esta fue una época en la que comenzó a gestarse la literatura como un arte de expresión retórica y poética, con tradiciones orales y textos que se convirtieron en auténticos testimonios culturales de las creencias, los valores y la complejidad social de los pueblos antiguos. Aunque cada una de las civilizaciones antiguas tuvo su propia forma de entender la literatura, existen una serie de características generales que la mayoría de las obras literarias antiguas compartían. Por ejemplo, muchas obras literarias fueron primero relatos orales que eran transmitidos de generación en generación para buscar preservar la memoria histórica y cultural de esa sociedad. Además, gran parte de la literatura antigua abordaba temas religiosos y mitológicos, explorando la relación entre los seres humanos y los dioses y cómo las fuerzas sobrenaturales influían en la vida cotidiana de las personas. Asimismo, la antigua literatura buscaba dar respuesta a las preocupaciones de su tiempo, como por ejemplo, explicar el origen del ser humano, del mundo y de los fenómenos naturales. Por eso, la literatura es una fuente fundamental para comprender la cosmovisión de las civilizaciones antiguas. También, esta literatura se caracterizó por tener una función educativa y moral, pues muchas obras se centraban en enseñar los valores, las normas sociales y las creencias propias de esa civilización. Aparte, la literatura antigua se caracterizó por el uso de un lenguaje simbólico y poético, con metáforas, símbolos y fórmulas repetitivas para así facilitar la memorización y la transmisión oral. Y por último, un gran número de las obras de la literatura antigua se distinguían por narrar historias de héroes, dioses y figuras legendarias, describiendo sus hazañas y resaltando en ellos ideales como la valentía y el honor. La antigua Mesopotamia fue uno de los lugares donde se desarrollaron las primeras obras literarias que se conocen. Las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia elaboraron su literatura en tablillas de arcilla utilizando signos cuneiformes y abordando temas como la creación del mundo, la vida de los dioses y la relación de estos con los seres humanos. Según los investigadores, la obra literaria más antigua que se conoce fue creada precisamente en Mesopotamia, en algún momento entre los años 2500 y 2000 a.C. Esta obra es conocida como la Epopeya de Gilgamesh, un poema que cuenta cómo el rey de Uruk, Gilgamesh, luego de perder a su mejor amigo, cuestiona su relación con los dioses y decide emprender un viaje para encontrar el sentido de la vida e intentar escapar de la muerte inevitable. Pero también fue en la antigua Mesopotamia donde apareció la primera autora literaria cuyo nombre se conoce, la suma sacerdotisa de Ur, Enheduanna, quien escribió himnos en alabanza a la diosa sumeria Inanna. Es a ella a quien se le atribuye la creación de los paradigmas de la poesía, los salmos y las oraciones usadas en la época antigua. Otro lugar en el que también floreció la literatura de gran manera fue en el antiguo Egipto.
y es que los egipcios desarrollaron la literatura desde hace miles de años, utilizando una escritura jeroglífica que plasmaban sobre piedras, papiros o las paredes de los templos y las tumbas. Sus obras literarias tenían rasgos muy distintivos, pues reflejaban su cosmovisión, sus creencias religiosas y su organización social. Una de las obras más representativas del Antiguo Egipto fue el Libro de los Muertos, un escrito en papiro de Ani que data del siglo XIII a.C. Esta obra es una guía funeraria que proporciona instrucciones para el viaje del alma en el más allá. Además, contiene oraciones, conjuros y rituales para asegurar un juicio justo y un paso exitoso a la vida después de la muerte. Por otro lado, la literatura de la antigua China también fue otra de las más sobresalientes del mundo antiguo, pues esta reflejaba la filosofía, la política y la vida cotidiana de esta civilización milenaria. Y es que los antiguos chinos utilizaron la literatura para instruir a los gobernantes y ciudadanos en el arte de la política, la moral y la armonía, convirtiendo así la palabra escrita en una herramienta para guiar la vida social, política y espiritual. Sin duda, una de las obras más influyentes de la antigua China fue El arte de la guerra, una obra escrita por el estratega militar chino Sun Tzu en el siglo V a.C. El arte de la guerra es un tratado militar que enseña cómo planificar y conducir la guerra, resaltando la importancia de la inteligencia, la preparación y la capacidad de adaptarse. Por su parte, la antigua India fue otro de los lugares donde también floreció una de las tradiciones literarias más destacadas del mundo antiguo. Allí se elaboraron un gran número de obras literarias que abordaban una gran variedad de géneros, desde textos filosóficos que reflexionaban sobre el sentido de la vida, hasta grandes epopeyas que combinaban historia, mitos y enseñanzas morales. Una de las obras más importantes de la antigua India fue el Mahabharata, una gran epopeya que narra el conflicto entre dos ramas de una misma familia, los Pandavas y los Kauravas, quienes luchan por el control del reino de Hastinapura. Pero, además del conflicto armado, la obra explora otros temas profundos como el deber, la justicia, el destino y las consecuencias de las acciones humanas. Los antiguos hebreos fueron otra de las culturas que desarrollaron una literatura muy influyente, especialmente en el mundo occidental. La literatura hebrea se centraba en temas religiosos, buscando transmitir normas de conductas, leyes y principios éticos utilizando metáforas, parábolas y símbolos. Una de las obras más distintivas de los antiguos hebreos fue el Cantar de los Cantares, un libro poético del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Esta obra trata del amor apasionado entre un hombre y una mujer, y aunque se lee como un poema de amor humano, muchas tradiciones religiosas interpretan el texto de manera alegórica, convencidos de que representa el amor entre Dios y su pueblo. Por otra parte, la antigua Mesoamérica fue otro de los escenarios en los que se desarrolló una gran literatura, especialmente en la cultura maya. Sus creaciones estaban vinculadas a los dioses, sus rituales y sus ideas acerca de la creación del mundo, siendo transmitidos oralmente a través de cantos, relatos y ceremonias. Su obra más representativa es sin duda el Popol Vuh, que si bien fue escrita durante el siglo XVI, narra tradiciones mayas que habían sido transmitidas de forma oral durante siglos dentro de esta cultura. Y es que el Popol Vuh contiene las historias y leyendas de los mayas que relatan el origen del mundo y de la civilización. Así que en él se encuentran sus ideas religiosas, su astrología, su mitología y sus costumbres. Pero, cuando hablamos de la literatura antigua, no podemos olvidar una de las tradiciones literarias más importantes de toda la historia, la literatura de la antigua Grecia. La literatura griega abordaba una gran diversidad de géneros que iban desde los épicos y trágicos hasta los filosóficos y líricos,
cada uno de ellos expresando una visión particular de la humanidad, el destino y el mundo. La antigua Grecia le dejó al mundo varias de las obras más grandes de la historia de la literatura. Una de ellas fue la Ilíada, una obra que se le atribuye al poeta griego Homero y que se cree que fue compuesta alrededor del siglo VIII a.C. La Ilíada es un poema épico que narra la historia de la guerra de Troya, un conflicto que se originó cuando el príncipe de Troya, París, decidió raptar a Helena, la esposa del rey del estado griego de Esparta. Este hecho insultó a todos los griegos, así que, bajo el mando del hermano del rey de Esparta, Agamenón de Micenas, los griegos atacaron Troya. Pero la Ilíada no es tanto una historia de la guerra misma, sino la historia del héroe griego Aquiles y sobre la forma en que su ira condujo al desastre. Y por último, los antiguos romanos también produjeron una literatura de un valor excepcional, dejando un importante legado que ha perdurado durante muchísimo tiempo. Sus obras literarias se caracterizaban por un enfoque práctico y realista, por un gran énfasis en la oratoria, por exaltar los valores de la virtud cívica y el deber hacia Roma, y por una gran preocupación por preservar la historia romana. Entre todas las obras de la antigua Roma, sin duda, una de las más sobresalientes fue la Eneida, una obra escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. La Eneida es un poema épico que narra la historia de Eneas, un troyano que escapó de la caída de Troya y viajó hasta Italia, donde se convirtió en el ancestro de los romanos. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la literatura antigua. ¿Y tú qué es lo que piensas acerca de las obras literarias de la antigüedad? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.